Carlos Alsina y Zapatero han tenido un rifirrafe en la radio hablando sobre la amnistía. Resulta, oh sorpresa para cualquier persona que tenga memoria, que el expresidente Zapatero y el socialismo han estado siempre a favor de la amnistía y no nos habíamos enterado. Bueno, vamos a hablar de todo ello. Es cuando menos sorprendente tener que asistir a una entrevista en la que por fin se le pone la realidad por delante a un político. Carlos Alsina nos tiene acostumbrados a hacer exactamente eso, a llevar a los políticos contra las cuerdas, porque normalmente, ¿qué es lo que ocurre con los políticos? Que dicen, no, yo siempre he hecho esto, y normalmente los periodistas pues no lo cuestionan, simplemente lo dejan pasar, sobre todo cuando son de izquierdas, ¿verdad? Y en el caso de Alsina, Susana Griso, Ana Rosa, etcétera, la razón por la que son tan criticados es porque introducen exactamente lo que ellos entran en, cuando estos políticos entran en estas brutales contradicciones. Vamos a ver lo que ha pasado esta mañana. Fijaos. Sí, que usted cuando el presidente Sánchez hasta el pasado 23 de julio decía que la amnistía era imposible e inconstitucional, ¿a usted le parecía que el presidente no se enteraba de nuestro ordenamiento? El presidente se refería... creo que este es un debate que tendremos, ¿no? Se tendrá si la amnistía va adelante, porque eso hay que verlo todavía, ¿no? Como es lógico. Pero yo creo que se refería más bien a la amnistía, al tipo de amnistía que habían presentado los... Fíjate, le dicen, no, hombre, no, yo siempre he estado a favor de la amnistía, no lo sabíamos, y claro, cuando el 23 de julio el presidente Sánchez decía que estaba en contra de la amnistía, no se refería a la amnistía en general, ¿no? Se refería a qué tipo de amnistía. Alucinando. Que habían presentado los independentistas. Yo debo decir, como antes subrayaba, que la amnistía, al ser una institución excepcional, debe de estar motivada adecuadamente, justificada adecuadamente, amparada adecuadamente, y ese es el debate concreto que hay que tener. No podemos tener está muy justificada. A Sánchez le faltan escaños para ser investido. Está muy justificada, porque la razón por la que hay amnistía es, y la razón por la que están hablando de amnistía es porque lo necesitan para gobernar. En ningún momento hablaban de ella anteriormente. Como usted sabe. No, es algo más que eso. Es algo más profundo, señor Alsina, en mi opinión. Sí. Ojalá lo fuera, presidente. Sí. Fíjese, volvamos al artículo 97 de la Constitución. No, volvamos al 23 de julio. Volvamos al artículo 97 de la Constitución. Hasta la noche del 23 de julio, el presidente Sánchez no quería saber nada de amnistiar a nadie. Es más, mantenía que Carles Puigdemont tiene que rendir cuentas ante la justicia. Yo creo que el presidente Sánchez indultó. Y eso... es un precedente importante. Indultó explicando, ahí está el informe del ministro Campo, indultó explicando precisamente que un indulto no es una amnistía. Que el indulto es posible porque es una potestad legítima del gobierno de España y la amnistía es inconstitucional. No, la amnistía no es inconstitucional. Importantísimo esto. Claro, ¿qué nos está diciendo el presidente Zapatero? Lo que nos está diciendo es que, oye, los indultó, eso significa que estaba a favor de la amnistía. Es que el indulto y la amnistía no tienen absolutamente nada que ver. Por otro lado, lo del indulto también es una falta de cumplir lo que había prometido en cuanto a llevar a los fugados del procés y a que cumpliesen todos los procesados todas sus condenas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Lo que nos muestra, básicamente, es que lo que se está haciendo es crear una narrativa. La narrativa es la siguiente. Vosotros no sabéis. Los jueces no pueden decidir. Los que deciden son los políticos en lo que les interesa, cómo les interesa y cuándo les interesa. Y entonces cambian la narrativa. Cambian la narrativa si es para mantenerse en el poder.
Es tan profundamente antidemocrático que se nos intente vender la idea de que los políticos en su encaje parlamentario tienen derecho a subvertir cualquier ley y a cambiar cualquier responsabilidad penal o judicial es absolutamente alucinante. Pero lo más alucinante es que nos intenten reescribir la historia, que nos intenten decir, Alsina le decía, no me haga fakes, le decía al señor Zapatero. ¿Y por qué se lo decía? Porque le estaba contando lo que había dicho cuando se había pronunciado el Tribunal de Justicia Europeo, porque le repitió lo que quedó claro dicho por el señor Zapatero cuando era presidente y después también, etc. Pero lo importante aquí no es si el señor Zapatero está intentando cambiar algunas de sus opiniones. Él dice que se cambia de opinión y ya está. Aquí lo importante es que se está atacando a las instituciones democráticas, se está atacando a todos los pilares de la Constitución y del orden democrático para mantener en el poder al señor Sánchez. Que el señor Sánchez se une a antisemitas, defensores de terroristas, de dictaduras comunistas, los de Sumar. Se une a homenajeadores de terroristas, los señores de Bildu, incluido el señor Otegi, que está condenado por haber participado en banda armada. Que además se unen ahora a un señor, el señor Puigdemont, que el propio Pedro Sánchez tildaba de, y cito, xenófobo y racista, extrema derecha xenófoba y racista al partido del señor Puigdemont, para mantenerse en el poder a toda costa. Y todo eso bajo el cuento chino de que te van a subir las pensiones, de que ellos son muy buenos y de que lo hacen por tu bien. No, señor. No, señor. Así no es como funciona la democracia y así no es cómo funciona una sociedad libre. Lo que están haciendo es acabar con las instituciones independientes y poner delante de la realidad y de su historial de declaraciones al presidente Zapatero es importante. Es importante porque no nos van a cambiar ahora el relato a decir que ellos siempre defendían otra cosa que nunca han defendido. Que no te engañen.